Bien, entonces arrancamos con la corrección del examen de la unidad 18 y 19 de técnico y de odontología. Como les digo siempre, recuerden que nosotros partimos del examen de odonto, que tiene 5 opciones, pero en técnico son las mismas opciones con una menos, básicamente. Entonces, para las chicas que estén en tecnicaturas, fíjense porque sus opciones van a tener una pregunta, una opción, perdón, de menos. Hay una sola pregunta que es diferente y todas las demás son iguales. Si ustedes ven que me dicen, qué sé yo, no, Dani, esta pregunta en técnicos no está, la vemos igual para tecnicaturas, la opción, la pregunta que hay. Pero en la mayoría de las preguntas son iguales, solo que odonto tiene una opción más. Entonces, empezamos con la primera. Nos dice María, es una mujer de 25 años que decide ir a dar un paseo en el parque. Marque la asociación correcta, teniendo en cuenta qué mecanismos se activarán en ella en caso que la temperatura sea muy baja o, por el contrario, muy elevada. Entonces nos dice, temperatura elevada, sudoración, vasodilatación, hambre y apatía. Si la temperatura es elevada, ¿voy a tener hambre? ¿Qué va a pasar si como más? ¿Qué aporto? ¿Más qué? Más calorías. Entonces, cuando la temperatura es elevada, generalmente lo que hay es una pérdida del apetito. El hambre generalmente es cuando hace frío, entonces nos da ganas de comer cosas calóricas y más abundantes. Por eso en el invierno comemos más. Entonces, el hambre, cuando uno come, aporta calorías y entonces no es un mecanismo para la elevada temperatura, es un mecanismo para las bajas temperaturas. En el B me dice, temperatura ambiente baja, horripilación, vasoconstricción, aumento de la frecuencia respiratoria, tiritar. Cuando la temperatura ambiente es baja, si yo aumento mi frecuencia respiratoria, pierdo calor, porque por la respiración también se pierde calor. Entonces, si la horripilación es un mecanismo frente a la baja temperatura, si la vasoconstricción, si tiritar, pero no el aumento de la frecuencia respiratoria. En la C me dice, temperatura ambiente elevada, vasodilatación, anorexia, micción y lipólisis. Si la temperatura ambiente es elevada, ¿por qué vasodilataría los vasos? ¿Qué pasa si yo dilato los vasos sanguíneos? ¿Qué pierdo? Calor. Entonces, la vasodilatación es un mecanismo frente a las altas temperaturas. Anorexia, y sí, como menos cuando hace calor. Micción, sí, orino, porque cuando orino pierdo calor. Pero la lipólisis es un mecanismo frente al frío, porque cuando uno degrada la grasa, esa grasa que tiene almacenada aporta calorías. Entonces, si la temperatura es elevada y yo encima degrado la grasa, más calorías me aportan y por lo tanto mi temperatura más sube. La D es la correcta, me dice temperatura de ambiente baja, aumento la TSH, lipólisis, palidez y glucogenólisis. Analicemos un poquito. ¿Por qué me aumentaría la TSH cuando la temperatura ambiente es baja? Porque la TSH, chicos, cuando se libera, aumenta la tasa metabólica. Entonces, es un mecanismo frente a las bajas temperaturas. Lipólisis ya les dije. Palidez, porque los vasos periféricos se contraen y entonces la persona se ve pálida. Y glucogenólisis, porque el glucógeno que yo tengo almacenado en el hígado, lo degrado, libera glucosa y esa glucosa se usa como fuente de energía. Entonces, todos esos mecanismos es cuando la temperatura baja y yo necesito producir calor o evitar perderlo. Y la E me dice nada es correcto.
En la pregunta 2 me dice, a medida que la temperatura ambiente se acerca a la temperatura corporal, se produce un mayor flujo de sangre hacia la superficie del organismo, lo que permite aumentar la conductancia térmica y favorecer la disipación de calor al ambiente. Los mamíferos, que viven en climas cálidos, tienen áreas superficiales expuestas de mayor tamaño que los animales que viven en clima frío, debido a lo cual disipan calor más eficientemente. ¿Cuál de estos ejemplos es el más pertinente? Tamaño corporal de la ballena, oreja del elefante, pequeño cuerpo del ratón, gran tamaño corporal del perro, nada es correcto. Esto también se los explicamos. ¿Por qué el elefante tiene las orejas tan grandes? A ver si se acuerdan. Porque el elefante, chicas, en las orejas tiene vasos capilares, o sea, tiene vasos sanguíneos. Entonces, dilata esos vasos sanguíneos, tiene toda la superficie de la oreja llena de vasos sanguíneos, y cuando hace calor, dilata los vasos sanguíneos, mueve las orejas y de esa manera pierde calor. Esa es la razón por qué el más apto, o mejor dicho, el que tiene el ejemplo más pertinente para esto, son las enormes orejas que tiene el elefante. Están todas vascularizadas, están todas llenas de vasos sanguíneos, entonces dilatan los vasos y pierden calor. Un paciente ingresa a la guardia con tos, fiebre y expectoración mucopurulenta. Con el conocimiento que usted posee, puede inferir que la fiebre se produce porque las bacterias que el paciente porta son termófilas. ¿Por qué se desencadena la fiebre? Los microorganismos liberan pirógenos exógenos, las bacterias liberan pirógenos exógenos. Así comienza la fiebre, no porque las bacterias sean termófilas. El termostato que ha sido estimulado es la hipófisis. ¿Quién es nuestra estructura que regula la temperatura? ¿La hipófisis? El hipotálamo. Muy bien, perfecto. La fiebre ha sido desencadenada por pirógenos exógenos como los polisacáridos de la pared bacteriana. El microorganismo libera pirógenos exógenos. Hace que las células de nuestro sistema inmune liberen pirógenos endógenos. Y esos pirógenos endógenos ejercen un efecto en el hipotálamo y el hipotálamo libera prostaglandinas piréticas que aumentan su temperatura. Se ha comprobado que la temperatura elevada disminuye la producción de inmunoglobulinas. No, la temperatura elevada, la fiebre, aumenta la producción de anticuerpos. Y la E me dice si ha comprobado que la fiebre no genera ningún efecto beneficioso. Todo lo contrario, como les dije, la fiebre es algo beneficioso, aumenta la producción de anticuerpos, reduce la multiplicación del microorganismo, por lo tanto la correcta era la C. Marque la opción correcta sobre cuál sería la estructura anatómica que al ser afectada ocasionaría alteración en el mecanismo de termogénesis. Tálamo anterior, tálamo ventromedial, mesencéfalo, cerebelo e hipotálamo. Recién lo estábamos diciendo, la estructura que regula nuestra temperatura, nuestro termostato, es el hipotálamo. ¿Sí? Entonces, el cerebelo salía como opción en odonto. Esta opción de cerebelo, Tecnicaturas no la tenía. Acuérdense que el cerebelo estaba relacionada con el equilibrio, el tálamo recibe información sensorial y la envía a la corteza, o sea que la correcta era la E, hipotálamo en odonto, y en Tecnicaturas es la D. Un individuo que desarrolla fiebre siente escalofríos porque, perdón, posee una disfunción de la corteza cerebral que no permite comunicación con el hipotálamo, por lo cual se sobreestimula los músculos esqueléticos. En la fiebre, ¿falla el hipotálamo? No, profe.
No, claramente que no. No hay disfunción de la corteza, tampoco hay disfunción del hipotálamo. Ninguna de estas estructuras falla. El hipotálamo ha fijado una temperatura más elevada que la que tenemos y los músculos desarrollan contracciones para producir un aumento del nuevo valor. Es decir, el hipotálamo normalmente tenía la temperatura 36-37, cuando se produce la fiebre me aumenta la temperatura 38, 39, 40 y empiezo a contraer los músculos para tratar de generar calor y llegar a esa temperatura. Por eso tiritamos. El termostato hipotalámico ha fijado una temperatura menor, claramente si es la fiebre, la temperatura es mayor. Se debe a una disfunción del hipotálamo, el cual no logra establecer la temperatura correcta. Ya dijimos que en la fiebre el hipotálamo funciona perfecto, no tiene ningún tipo de alteración. Vamos con la 6. La 6 me dice, ¿cuál de las siguientes sustancias se cree que actuarían en el termostato hipotalámico produciendo un aumento en la temperatura? Y se los acabo de decir yo, las prostaglandinas. El pirógeno exógeno lo liberan los microorganismos. De hecho, son polipéptidos generalmente bacterianos. El pirógeno endógeno los liberan las células de nuestro sistema inmune. Esos pirógenos endógenos hacen que el hipotálamo libere las prostaglandinas, que puntualmente se llaman prostaglandinas piréticas, porque justamente aumentan la temperatura del hipotálamo. Entonces las libera el propio hipotálamo y ejercen efecto sobre el propio hipotálamo. Vamos con la 7. Algunos individuos poseen adaptaciones que les permiten vivir en condiciones de frío extremo. Algunas de estas son, y nos dice, ahí les corro la diapo, grasa subcutánea, dilatación de vasos periféricos, capa de grasa gruesa de pelos, lana, ahí me faltó la L, plumas. Ahí si son correctas, todas son correctas. A ver, contra el frío, yo tengo que generar calor o evitar perderlo. La grasa subcutánea, ¿cómo que servía? ¿Retiene calor? Como aislante, evita la pérdida de calor. Si dilato los vasos sanguíneos, ¿es un mecanismo para el frío? ¿Genera la pérdida de ¿Qué calor? pasa si dilato los vasos? Exactamente, pierdo calor. O sea que claramente no puedo dilatar los vasos sanguíneos. Y los pelos, la lana, las plumas, también funcionan a modo de aislante. Por eso la correcta era A y C son correctas. Vamos con la 8. La fiebre es un mecanismo de defensa que se activa por esto un poco lo estuvimos hablando recién, pirógenos exógenos liberados por microorganismos que actúan sobre las células del sistema inmune. Eso es correcto. Pirógenos endógenos liberados por microorganismos que actúan sobre las células del sistema inmune. ¿Qué tiene de mal esto? Que no eran endógenos. Claro, porque los endógenos no los liberan los microorganismos liberan pirógenos exógenos. La C me dice, pirógenos endógenos liberados por macrófagos que actúan sobre los microorganismos invasores. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Los pirógenos endógenos sí son liberados por macrófagos, pero no actúan sobre los microorganismos, chicos. Lo que hacen es hacer que el hipotálamo produzca prostaglandinas. No atacan al microorganismo el pirógeno endógeno. Y la D me dice pirógeno endógeno liberado por microorganismos. Ya dijimos que los microorganismos liberan pirógenos exógenos, no endógenos. 9. Ante una disminución de la temperatura, en los mamíferos, el cuerpo trata de compensarlo de la siguiente manera. Disminuyó mi temperatura. Disminuye la liberación y oxidación de la glucosa. Al revés, chicos.
libero glucosa a la sangre porque es mi fuente de energía. Entonces, si yo libero la glucosa, lo que voy a generar es que esa glucosa me sirve a mí para generar energía. Siente apatía e inercia. ¿Cuándo sentí apatía e inercia? Cuando hace calor. Siente apatía e inercia. Aumenta la liberación de hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas que te aumentan la tasa metabólica, chicos. Entonces te generan calor. ¿Defeca más frecuente? No, porque cuando yo defeco pierdo calor, entonces no es un mecanismo contra el frío. Evaporación de agua de la superficie corporal es lo que conocemos como sudor, y el sudor es un mecanismo frente al calor, no frente al frío. 10. Esta 10 es distinta en técnico que en odonto. Vamos a ver esta que está de odonto y ahora vemos la de técnico. Dice, un mecanismo que contribuye a disipar el calor es la evaporación, que consiste en un proceso de enfriamiento mediante la eliminación de agua en la superficie corporal del organismo. ¿Cuántas calorías se absorben de la piel por cada gramo de agua que se evapora? La correcta eran 585 calorías. Es decir, cada vez que yo sudo, 1 gramo de agua toma de mi piel 585 calorías y se evapora. En técnicos, esa pregunta decía, una de las respuestas de los organismos termorreguladores ante un aumento de la temperatura es vasodilatación, micción, hambre. A y B son correctas. Claramente, A y B son correctas. Es decir, cuando aumenta la temperatura, yo vasodilato los vasos sanguíneos para perder calor y orino para perder calor. Entonces la A y la B eran la correcta. La 11 es la misma para las dos carreras. Dice, Ramón es un hombre de 55 años, empieza a notar que sus zapatos no le entran y que año a año debe aumentar el talle del calzado. Su anillo de matrimonio comprime su dedo dejándolo cianótico, por lo que tuvo que cortarlo para poder retirarlo. Tiene dificultades para tragar y hablar por aumento del tamaño de su lengua. Por estos motivos y algunos más decide consultar a su médico, quien luego de varios estudios le diagnostica acromegalia. Con respecto a esta enfermedad y en base a lo que usted conoce, indique lo correcto. La acromegalia, ¿qué era? Era cuando yo producía un exceso de ¿qué hormona? Puede ser la hormona de factor de crecimiento, no me acuerdo si era Muy esa. bien, la hormona de crecimiento, perfecto. Producía exceso de hormona de crecimiento una vez que yo ya había terminado de crecer. Entonces me crecían tejidos que todavía responden a la hormona, como la lengua, las orejas, los pies, las manos. Esa hormona de crecimiento se llama STH. Entonces, la A está mal porque es un aumento en la STH o somatotrofina u hormona del crecimiento, y acá me dice TSH. El hígado de este paciente produce exceso de somatomedinas y factores de crecimiento. Eso va a pasar si el exceso se produce cuando es niño. Acuérdense que la acromegalia es cuando yo tengo exceso de producción, pero cuando ya terminé de crecer. Lo más probable es que este paciente tenga un tumor en la neurohipófisis que produzca demasiada hormona de crecimiento. ¿A dónde se liberaba la hormona de crecimiento? ¿Quién la liberaba? La adenohipófisis, no la neurohipófisis. La D me dice, se debe a un descenso en la producción de somatostatina. La somatostatina es la que inhibe a la hormona del crecimiento. Entonces, si se inhibe o se produce somatostatina de menos, en realidad no va a estar, a ver, cuando uno disminuye la producción de inhibidor, diríamos, de somatostatina, porque a ver, ustedes tienen
No sé si ustedes se acuerdan, el tema de las relaciones entre el eje hipotálamo y hipófisis. Si no, lo podemos repasar. Pero acuérdense que el hipotálamo producía factores liberadores que estimulaban a la hormona de crecimiento o la inhibían, ¿sí? Entonces, la hormona de crecimiento tenía el GIH, que es un inhibidor, que es la somatostatina, y esa somatostatina, en realidad, si se produce un descenso de somatostatina, puede aumentar la hormona de crecimiento, pero en realidad la acromegalia no se debe a una disminución de esta, sino a un exceso de producción de la hormona de crecimiento. Lo más probable es que este paciente tiene un tumor benigno en la adenohipófisis y que produzca hormona de crecimiento en exceso sin ningún tipo de regulación. Es decir, este paciente está produciendo hormona de crecimiento de más cuando ya terminó de crecer. Vamos con la 12. Uno de los iones más importantes en el organismo es el calcio, que participa en múltiples funciones, contracción muscular, exocitosis de vesículas. Por ello es muy importante la regulación de dicho ion en sangre, denominado calcemia. De las siguientes aseveraciones es correcto afirmar que. Ahí voy, ahí les cambio la diana. Cuando el calcio en sangre aumenta, se activa la liberación de paratormona, que es un polipéptido de 84 aminoácidos. Tengo la calcemia, me están hablando de la calcemia. Si el calcio en sangre aumenta, tengo alta la calcemia, ¿voy a liberar paratormona? No, porque creo que la aumentaba también. Exacto, porque la paratormona la aumenta más. Entonces, si tengo alto el calcio y libero paratormona, más alto el calcio voy a tener. Sí es verdad que la paratormona es un polipéptido de 84 aminoácidos, pero si el calcio está alto, lo que voy a liberar es calcitonina, no paratormona, porque la calcitonina sí me reduce la calcemia en sangre. Entonces, fíjense que la opción B. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Se me desconectó el micrófono por eso antes lo estaba tratando de conectar y no pude conectarlo. Perdón. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. Dijimos, calcitonina me disminuye la calcemia. O sea que si tengo alto el calcio, voy a liberar calcitonina. La calcitonina es secretada por las células parafoliculares de la tiroides, no por las células foliculares.
Y la D me dice, la paratormona estimula la conversión de la vitamina D a su forma activa, estimulando la absorción de calcio en los huesos. ¿Qué quiere decir esto? La paratormona te estimula básicamente que se convierta la vitamina D en su forma activa. ¿Para qué? Para que en el intestino se produzca la absorción de calcio. Acuérdense que la paratormona es básicamente una hormona que te aumenta la calcemia en sangre. Entonces, cuando te va a aumentar la calcemia en sangre, la hace por distintos mecanismos. Por ejemplo, hace que no excretes calcio por orina. Otra cosa es estimula el pasaje de calcio de los huesos a la sangre. Y otra es aumenta la conversión de vitamina D en su forma activa porque la vitamina D estimula la absorción de calcio, pero no en los huesos, en el intestino. Entonces, por eso la D también era incorrecta. Vamos con la 13. En la pregunta 13 me dice, en base a la naturaleza química de las hormonas, pueden ejecutar su respuesta de distintas formas. Con respecto al mecanismo de acción, indique la correcta. La hormona hidrosoluble debe unirse a un receptor intracelular para producir su respuesta a nivel del núcleo celular. ¿Las hormonas hidrosolubles pueden atravesar la membrana? No. Y si no pueden atravesar la membrana, los receptores nunca pueden estar adentro del núcleo. Tienen que estar en la membrana. Las hormonas liposolubles deben unirse a un receptor, proteína de membrana, que libera un segundo mensajero donde se desencadena la respuesta. Las hormonas liposolubles tienen los receptores adentro, es decir, la A y la B están cambiadas, ¿sí? La hormona liposoluble se une a un receptor interno y la hormona hidrosoluble se une a un receptor de membrana y libera un segundo mensajero. La hormona de crecimiento es inhibitoria, por lo tanto disminuye la cantidad del segundo mensajero AMP cíclico. Acuérdense que ustedes vieron que las hormonas que no pueden atravesar la membrana, que son las hidrosolubles, las proteicas, tienen el receptor en la membrana y liberan un segundo mensajero que es principalmente AMP cíclico. Entonces, si yo digo que es inhibitoria, lo que hago es reducir la cantidad de AMP cíclico. Después me dice, el glucagón utiliza como segundo mensajero el GMP cíclico. El principal mensajero es el AMP cíclico. Entonces, por eso la D también era incorrecta. Vamos con la 14. Mariela tiene 30 años, acude al consultorio y refiere los siguientes síntomas: cansancio, dolor muscular, tolerancia al frío, caída del pelo, aumento de peso, entre otros. ¿Qué diagnóstico sospecha en primera instancia? ¿Qué piensan que tiene con esos síntomas? ¿Qué piensan que tiene? Intolerancia al frío, cansancio, un hipotiroidismo. Acuérdense que el hipotiroidismo daba estos síntomas: mixedema, cansancio, piel seca, intolerancia al frío. El hipertiroidismo me daba nerviosismo, ansiedad, pérdida de peso, taquicardia, exoftalmia. Después, el síndrome de Cushing y el síndrome de Addison, el primero que acá está mal es de Addison, son relacionados con el cortisol, con el exceso y el déficit de cortisol. El síndrome de Cushing era un exceso de cortisol y el síndrome de Addison, acá tiene que decir Addison, es un déficit de cortisol. Entonces claramente no me produce esos síntomas. Y el hipoparatiroidismo era cuando yo tenía déficit de paratormona. Entonces, como yo tenía un déficit de paratormona, tenía poco calcio en sangre y se producía la tetania, que son esas contracciones musculares como bruscas.
La glándula pineal es pequeña y está ubicada central al centro del cerebro. En los seres humanos, mientras que en otros vertebrados es más superficial. En las aves y en los anfibios contiene células sensibles a la luz y por eso se las denomina tercer ojo. En el ser humano, forma parte del diencéfalo, se ubica cerca del tálamo y recibe información del núcleo supraquiasmático, nuestro reloj biológico. Esta glándula, ¿qué hormona secretaba? La glándula pineal. La melatonina, profe. Muy bien, exactamente, la melatonina. Perfecto. Acuérdense que melanina es el pigmento que le da color a la piel y al pelo. Es parecido el nombre, pero no es lo mismo. La vasopresina la produce el hipotálamo y la almacena en la neurohipófisis. La somatostatina la produce el páncreas, la produce el hipotálamo. Y la hormona estimulante de los melanocitos ni siquiera la producimos nosotros. La producen algunos animales que se camuflan, por ejemplo. Vamos con la 16. Los sistemas de regulación y control del organismo, como son nervioso, endocrino e inmune, se basan en mecanismos de retroalimentación. Marque la opción correcta con respecto a la regulación. La retroalimentación negativa de la respuesta fisiológica tiende a regresar la condición controlada a su estado normal. ¿Eso es verdad? ¿Las retroalimentaciones negativas? Sí, perfecto. La retroalimentación negativa tiende a fortalecer o reforzar el cambio en la condición controlada. ¿Cómo se llama esa retroalimentación donde yo a más? Positiva. Muy bien, perfecto. Al centro regulador le llega información eferente a fin de que sea procesada. El centro regulador es el que recibe información aferente, la recibe y la procesa y envía una respuesta. El órgano ejecutor es aquel que recibe los estímulos. El órgano ejecutor es el que recibía la respuesta y actuaba. Acuérdense que teníamos receptor, el centro regulador y el efector. Entonces, el centro regulador procesa la información, el receptor captaba, detectaba ese cambio y el efector es el que cumplía o ejecutaba la respuesta. Vamos con la 17. Los mineralocorticoides comprenden un grupo de hormonas que intervienen en la regulación de iones, particularmente sodio y potasio, incrementando su reabsorción renal al favorecer su transporte activo a través del epitelio de las nefronas. Esto tiene efectos importantes tanto en las concentraciones iónicas de la sangre como en la retención o pérdida de agua por parte del cuerpo. ¿Cuál es el principal mineralocorticoide? Antes que sigamos, ¿a dónde se producían los mineralocorticoides? ¿Quién los secretaba? La corteza suprarrenal secreta el mineralocorticoide. ¿Se acuerdan cuál era el principal mineralocorticoide? La aldosterona. ¿Qué me estimulaba la aldosterona? Lo dijimos antes. Reabsorción de sodio. La reabsorción del sodio, profe. ¿Y la excreción de qué? De potasio. A ver, la adrenalina, ¿qué hacía? Incrementaban el latido cardíaco. Muy bien. Frecuencia cardíaca, perfecto. La frecuencia cardíaca, la presión arterial, era hiperglucemiante. ¿El cortisol? Hiperglucemiante, suprime la respuesta inmune, aumenta la secreción de ácido clorhídrico, retiene líquido, entonces me produce hipertensión. ¿La antidiurética qué hacía?
Ha estimulado la reabsorción de agua. Exacto, me disminuye la diuresis, por lo tanto me aumenta la reabsorción de agua. ¿Y los andrógenos? ¿Son hormonas de qué tipo? Sexuales. Esos son andrógenos. Es decir, esto es un sexocorticoide y el cortisol es un glucocorticoide. Y acá me preguntaban por el mineralocorticoide. De las siguientes aseveraciones es correcto afirmar que el sistema nervioso produce respuestas lentas y de corta duración. ¿Cómo son las respuestas del sistema nervioso? Rápidas. Rápidas, muy bien, perfecto. Son rápidas y de corta duración. El sistema endocrino produce respuestas rápidas y de larga duración. Respuesta corta y de larga duración, profe. Es una respuesta larga, muy bien, es una respuesta lenta, diríamos, y de larga duración. Las glándulas liberan neurotransmisores, que son moléculas específicas que difunden hasta el tejido blanco. ¿Las glándulas liberan neurotransmisores? ¿Qué liberan las glándulas? Hormonas. Muy bien, perfecto, hormonas, exactamente, muy bien. Y después me dice, los glóbulos blancos liberan interleuquinas o interleucinas, esto es verdad. De hecho, en Inmune, ustedes las han visto, se las han mencionado, ¿sí? Las citocinas son interleuquinas. Y la M decía, el sistema inmune produce una respuesta rápida y de larga duración, el sistema inmune produce una respuesta lenta, no es rápida la respuesta. Si una persona presenta una hipoglucemia, le bajó la glucemia en sangre, ¿es correcto afirmar que? A ver, desde ya, si me baja la si tengo una hipoglucemia, ¿voy a liberar insulina? No, chicas, porque si tengo la glucemia baja y libero insulina, más me va a bajar la glucemia. Entonces, la B y la E las descarto, porque la insulina es la única hormona hipoglucemiante que tenemos. Es decir, que si tengo baja la glucemia y libero insulina, me bajaría más. Entonces, la B y la E las descarto. La A me dice, ¿aumentará la liberación de adrenalina? Bueno, puede ser, la adrenalina es una hiperglucemiante, pero me dice, estimulando la glucogenogénesis. ¿La adrenalina estimula la glucogenogénesis? ¿O qué me estimula? La glucogenólisis, es decir, la ruptura del glucógeno para liberar glucosa. La C me dice, aumenta la liberación de cortisol, estimulando la gluconeogénesis, eso es verdad. La gluconeogénesis es cuando yo transformaba proteínas y lípidos en glucosa. La D me dice, aumenta la liberación de glucagón, inhibiendo la glucogenólisis. El glucagón es una hormona hiperglucemiante, podría liberarla, pero no me inhibe la glucogenólisis, me la estimula. Entonces, adrenalina, cortisol y glucagón son hiperglucemiantes, podrían ser. Lo que pasa es que están mal en esta A y en esta D, están mal lo que dice de los efectos. Pero claramente lo que no podría haber sido nunca es la insulina, porque si tengo una hipoglucemia, no voy a liberar insulina. Vamos con la 20. Perdón. Me dice, un tumor en la glándula suprarrenal puede producir enfermedad de Addison, cáncer de riñón, hipertiroidismo, tumor virilizante en la mujer. A ver, primero, muchos marcaron cáncer. No todos los tumores son cancerosos, hay tumores benignos.
O sea que no tendría por qué ser siempre cáncer. La glándula suprarrenal no produce hormona tiroidea, o sea que no podría tener hipertiroidismo. O sea que quedaría entre la A y la C. ¿Sí? Generalmente cuando tengo un tumor se produce en exceso lo que está. Acá en la enfermedad de Addison es cuando yo tenía un déficit o producía glucocorticoides en déficit. Entonces, el tumor virilizante en la mujer era cuando una mujer produce sexocorticoides en exceso y empieza a desarrollar características masculinas. Voz ronca, barba, porque había un exceso en la producción de sexocorticoides. Bien, vamos con la que sigue. Dice, la hormona tirotrofina es liberada por la hipófisis. Ante un paciente que llega sudoroso, temblorosa, con trastorno de insomnio, teniendo en cuenta la función de la hormona y su accionar en el órgano blanco. Marque lo correcto. Ustedes por estos síntomas, ¿qué piensan que tiene la mujer? Miren, me habla de la hormona tirotrofina y me dice que tiene sudorosa, temblorosa, insomnio. ¿Qué les parece que puede tener? Un hipertiroidismo, chicas. Porque son síntomas de hipertiroidismo esos. Nerviosismo, ansiedad, sudorosa, temblorosa, insomnio, taquicardia. Si ustedes le administran levotiroxina, más le van a aumentar la tiroides, o sea que peor. Le realizo una ecografía de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal no produce hormona tiroidea, o sea, le tendrían que hacer una ecografía de la tiroides, por ejemplo. Le dosa en sangre tiroxina y ACTH. ¿Para qué la ACTH si la ACTH no estimula la tiroides? Puede deberse a un aumento de TRH y por consiguiente STH, T3 y T4. Acá, lo que estaba mal es que puede haber aumentado la TRH y puede hacerme aumentar la T3 y T4, pero la STH es la hormona del crecimiento. No tiene nada que ver acá. La correcta era la E, en técnicos es la D. El estudio le da T3 y T4 elevada con TSH baja, usted asume que el sistema de retroalimentación negativa funciona, pero el problema está en la tiroides. Claro, chicos, ¿por qué? Cuando ustedes tienen la T3 y T4 elevada, el sistema debería inhibirse, o sea que la TSH debería bajar. Si eso está así, es que el sistema de retroalimentación funciona. Por lo tanto, si hay altos niveles de T3 y T4 es porque la tiroides es la que está funcionando mal. Vamos con la 22. Esta era fácil. La adrenocorticotrofina era liberada por la adenohipófisis y es una hormona formada por 39 aminoácidos. Camila presenta síntomas como taquicardia, nerviosismo, insomnio, aumento de la presión arterial y taquipnea. El médico decide realizarle un hemograma y un electro, pero ambos le dan normales. Usted podría afirmar que podría tener una disfunción en su tiroides, ya que presenta síntomas de una baja producción de hormonas tiroideas. Estos síntomas, taquicardia, nerviosismo, insomnio, aumento de la presión, ¿son de una baja producción de hormonas tiroideas, de un hipotiroidismo? No son de hiper. Exactamente, en caso de tener una disfunción en su tiroides, sería un hipertiroidismo, un aumento en la producción. Podría tener una disfunción en su sistema nervioso, puntualmente en el hipotálamo, ya que es quien controla la frecuencia cardíaca y respiratoria y la presión arterial. El hipotálamo no controla eso lo controla el bulbo raquídeo, chicas.
podría presentar un problema renal y que se haya producido un aumento en la liberación de renina, lo que ha generado el aumento en la excreción de sodio por orina y el consecuente aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Piensen una cosa, si se aumenta la excreción de renina, se activa el sistema renina-angiotensina. Si se activa este sistema, se libera aldosterona y la aldosterona me reabsorbe sodio, no me excreta sodio por orina. O sea que la C también estaría mal. La D me dice, Camila podría estar pasando una situación de estrés que desencadenó la activación del sistema nervioso simpático y por consiguiente la liberación de adrenalina. Y esa era la correcta. Es decir, tiene un pico de estrés. La clave de la acción hormonal radica en sus receptores, que como las enzimas, las proteínas de transporte y los receptores de los linfocitos, tienen configuraciones precisas que les permiten unirse a una molécula particular, pero no a otras. ¿Qué propiedad le otorga eso a las hormonas? Es la especificidad. Acuérdense que cuando ustedes vuelcan una hormona en el torrente sanguíneo, esa hormona que vuelcan no va a ejercer un efecto en todas las células del cuerpo, va a ejercer un efecto solamente en aquellas células que tengan receptores específicos para esa hormona. Es decir, hay una especificidad. En el cuerpo existen distintos mecanismos de retroalimentación, positivos y negativos. ¿Cuál de los siguientes mencionados es un mecanismo positivo? Presión arterial, temperatura, oxitocina, regulación de la glucemia en sangre, hormonas tiroideas. Claramente el único positivo y casi el único positivo junto con los estrógenos que existen en nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo predominan los sistemas de retroalimentación negativos, es la liberación de oxitocina. La oxitocina estimula que se produzca la dilatación del cuello uterino y mientras más se dilata, más oxitocina se libera. Entonces es una retroalimentación positiva. ¿Cuál de los siguientes ácidos es el precursor de las prostaglandinas? El precursor se llamaba ácido araquidónico. Acuérdense que las prostaglandinas eran sustancias químicas que las liberaban la mayoría de las células de nuestro cuerpo y que ejercían el efecto en la misma célula y en células vecinas. Entonces, habían prostaglandinas en el semen, habían prostaglandinas que se denominaban piréticas, habían prostaglandinas que participaban en el sistema inmune, pero eran secretadas por la mayoría de las células de nuestro cuerpo y ejercían un efecto autócrino sobre la misma célula y parácrino sobre las células vecinas. Roberto tiene 65 años y desde hace unos meses nota que orina demasiado, eso se llama poliuria, padece mucha sed, polidipsia, siente mucho hambre, polifagia. Su esposa ha advertido que sus heridas no sanan tan rápido como antes y él mismo refiere que cuando se baña encuentra heridas en sus pies, pero que no le duelen. Además, ha notado que ha perdido visión. Marcar la opción correcta sobre la hormona que piensa que está siendo deficiente en este paciente. ¿Qué tiene este paciente, chicas? Diabetes. Muy bien, exactamente, tiene diabetes. O sea que lo que tiene deficiente es la insulina. Su páncreas o no produce o produce muy poca insulina. Todos estos síntomas de acá, poliuria, polidipsia, polifagia, todos son síntomas típicos de la diabetes. El hipotálamo, a pesar de ser una estructura del sistema nervioso central, tiene la capacidad de secretar hormonas que se denominan factores liberadores, las cuales tienen acción sobre células de la adenohipófisis. La naturaleza química de estas hormonas es, y lo correcto son polipéptidos pequeños. Acuérdense que los factores liberadores ejercen efecto en la adenohipófisis nada más, estimulando que la adenohipófisis libere sus hormonas, prolactina, hormona de crecimiento,
no sé, ACTH, TSH, FSH, LH, es decir, cuando se liberan estos factores liberadores, la adenohipófisis libera sus hormonas. Entonces, también el hipotálamo producía por otro lado oxitocina y antidiurética y las almacenaba en la neurohipófisis. Respecto al glucagón se dice que, glucagón, ¿quién lo producía? El páncreas. Muy bien. Es una hormona secretada por las células beta del páncreas. La secretan las células alfa del páncreas. Se estimula al mismo tiempo que la insulina por la hiperglucemia. Si yo tengo una hiperglucemia, ¿voy a liberar más glucagón? No, porque es hiperglucemiante. Exactamente, si tengo una hiperglucemia solo voy a liberar insulina, que es la única hipoglucemiante que tenemos. ¿Tiene efecto hiperglucémico? Sí. ¿Es la única hormona hiperglucemiante que existe? No. ¿Quién más era hiperglucemiante? A ver si se acuerdan. La adrenalina. Muy bien, ¿quién más? El cortisol. Muy bien, la somatotrofina. Todas esas son hiperglucemiantes junto con el glucagón. ¿No participa en trastornos de la hiperglucemia? Bueno, ya dijimos que sí, que genera una hiperglucemia. Vamos con la última. La glándula hipófisis se divide en adeno y neurohipófisis. Respecto a esta última, marque lo correcto. O sea que me hablan de la neurohipófisis, básicamente. Dice, secreta neurohormonas producidas por el hipotálamo. ¿Qué hormonas producía el hipotálamo y las guardaba en la neurohipófisis? Que les dije recién. La oxitocina y la ADH. Muy bien, es decir que, ojo, porque la neurohipófisis no sintetiza oxitocina, solo la almacena. Lo mismo que tampoco sintetiza vasopresina, solo la almacena. Las ha producido el hipotálamo. Está bajo el control de factores liberadores producidos por el hipotálamo. ¿Quién está bajo el control de los factores liberadores? ¿Qué estructura de la hipófisis? La adenohipófisis, que es quien cuando recibe los factores liberadores produce hormonas. Sus hormonas se liberan por retroalimentación con sustancias que hay en sangre. No, porque esto está relacionado con las que libera la adenohipófisis. Acuérdense que el hipotálamo solo almacena oxitocina y antidiurética, pero él nunca las sintetizó. Las sintetizó el hipotálamo, no la neurohipófisis. Entonces, a la neurohipófisis no es a quien le tenemos que conceder el decir, bueno, produce de más, produce de menos, porque en realidad quien hace eso es el hipotálamo. El hipotálamo produce y almacena en neurohipófisis, nada más. ¿Se ha entendido? ¿Ha quedado alguna duda del examen? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? Creo que no, profe. Bien, bueno. Entonces, vamos a llegar hasta acá con la corrección del examen. Cualquier duda igual me pueden preguntar, pero este examen, el próximo examen que ustedes van a rendir, va a estar incluido inmune, así que, bueno, vamos a ir avisándoles igual la fecha de los próximos exámenes. Que tengan una linda tarde, nos vemos. Chau, chau, nos estamos Chao, viendo. profe. Chau.